Ustedes sabían que la contaminación del aire es uno de los males con los cuales debemos convivir, pero uno pensara que esto nada más afecta los pulmones, pero también puede ser, óiganlo bien, causa de demencia. Y por este motivo hoy tenemos aquí en nuestra casa al doctor Huertas, doctor Eduardo Huertas, un placer como siempre recibirlo aquí en Giros. Muchas ¿Cómo está, gracias, doctor? Patricia. Un placer estar con usted. ¿Cómo, doctor? Y nos preguntamos, ¿esas pequeñas partículas del aire pueden realmente causar y por qué un efecto de este tipo, demencia? Lamentablemente nuestro cerebro, que es una máquina extraordinaria, es muy vulnerable. Y el ambiente tiene mucho que ver con la condición y la salud del cerebro. Entonces, recientemente esto es una ciencia nueva, estamos apenas rascando la superficie de la información al respecto, pero se sabe ya tenemos claro que toda partícula por debajo de 2,5 micras es capaz de producir lesión al cerebro y hay dos rutas por las cuales creemos que ocurren. Una, directamente a través de la nariz, es decir, las micropartículas y las nanopartículas entran y atraviesan las membranas y logran llegar al cerebro y producir daño, tanto inflamatorio como destructivo. Y otro, que las partículas llegan a los pulmones y desde ahí producen una serie de reacciones químicas que a su vez van a producir daño en el cerebro. Hemos visto claramente daño en el axón, que es una de las porciones de la neurona, y en las cubiertas del axón. Y las cubiertas del axón son sumamente importantes porque son las que ayudan a la transmisión eléctrica intracerebral. Bien, doctor, si por ejemplo, bueno, nos referimos a los centros de las ciudades, ¿verdad? Donde son más convulsas y hay más smog y hay más contaminación. Por ejemplo, el centro de San José, ¿qué pudiéramos pensar de las personas que trabajan ahí a diario? Lamentablemente, hay un estudio muy claro que deja sumamente evidente que el riesgo de demencia se incrementa un 20% en las personas que viven a 150 metros o menos de una autopista. Es decir, ahí se hizo un análisis de esas poblaciones y nos estamos dando cuenta que esas personas están en un riesgo incrementado. Y se dice que aproximadamente 12% de todas las demencias son causadas por contaminación ambiental. De eso ya no hay duda. Resulta que San José es un área muy contaminada. Resulta que nuestro ambiente tiene 2 veces el estándar aceptado por la OMS. Pero hoy tenemos claro que muy probablemente la tolerancia debiera ser 0, igual como con el cigarrillo. Es decir, la contaminación ambiental nos está lesionando a muchos niveles y ahora está claro que la demencia también es una de esas cosas que está siendo provocada por la contaminación. Ahora, si nos quedamos en San José, ¿verdad? Y pensamos que estamos expuestos definitivamente a todo lo que usted menciona, 20% es una cifra bastante alta. Es muy elevado. Ahora, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Bueno, Porque eliminar la contaminación hoy o de un día para otro está complicado. Es un factor definitivamente muy complejo, hay muchos factores. Fíjese que todo esto empezó, toda la investigación y todo el análisis empezó cuando se empezaron a dar cuenta que los perros en Ciudad de México estaban sufriendo de demencia temprana, en Ciudad de México. Entonces se dieron cuenta de que las poblaciones de animales de esta zona estaban sufriendo mucho más y empezaron a comparar los cerebros de los diferentes animales fuera de México y en México. ¿Qué podemos hacer en San José? Bueno, una de las cosas que yo creo que cada persona, cada consumidor debiera de buscar ser corresponsable. Es decir, los que tenemos vehículo somos corresponsables. Debiéramos de buscar vehículos que produzcan la mínima contaminación posible. A nuestros gobiernos debiéramos de exigirle que nos lleven hacia un ambiente más limpio, con transporte público limpio, verde, y que además promueva vehículos verdes. Pero siempre andamos buscando la solución fácil, no andamos buscando la solución correcta. Ahora, por cierto, menciona usted el transporte, los carros y los buses, todo esto, ese es el principal contaminante. ¿Algún otro contaminante que pudiéramos sumarle a esto? Sin duda, todos los contaminantes que lanzamos, las fábricas, las empresas que producen humo, que producen smog, que producen contaminantes en el ambiente. Hay decenas, si no centenares de químicos que son lanzados constantemente. Pero tenemos claros de que en el medio ambiente hay muchos factores y no los estamos
pensando, no los estamos previendo. Por ejemplo, todos los sistemas de jardín que utilizamos con máquinas a base de combustión, de gasolina, Correcto. debiéramos de pasar hacia un sistema más verde, eléctrico. Los ambientes cerrados es una buena idea utilizar filtros, buenos filtros para purificación de aire, porque los filtros logran reducir todas estas partículas en un 99.8% y eso es mucho, eso es mucho. Ahora, si de alguna manera le pidiera yo, doctor, que ilustrara qué es lo que pasa con esa contaminación o esas partículas cuando llegan a nuestro cerebro para poder ocasionar una demencia. Lo que ocurre es esto. Básicamente tenemos una partícula que es irritante. Es una partícula que va a producir radicales libres, que va a producir químicos dentro de nuestro organismo que son tóxicos para las neuronas, son tóxicos para nuestro sistema nervioso central. Entonces, estos químicos son capaces de pasar la membrana del cerebro y de irritar y de producir inflamación. Fíjese que se ha analizado que estos pacientes, se han analizado en ratones de laboratorio, ratones con contaminación, con un ambiente contaminado y ratones sin un ambiente contaminado. Luego se disecan y se ven sus cerebros y tienen exactamente los mismos cambios de acúmulos de diferentes productos que vemos en Alzheimer. Exactamente lo mismo. Es decir, el Alzheimer muy probablemente es una enfermedad inflamatoria del cerebro producido por muchas razones y uno de ellos son los químicos ambientales. Bueno, ahora que habla de químicos ambientales, pero vayámonos al hogar, ¿verdad? Y vayámonos a las mujeres del día a día que están haciendo, por ejemplo, el oficio. ¿A qué podríamos estar expuestas nosotras en nuestra propia casa cuando se refiere a contaminación versus demencia, doctor? Definitivamente, donde esté la casa es un lugar muy importante. Si estamos a la orilla de una calle muy transitada, si estamos a la par de una autopista donde pasan miles de vehículos al día, y estamos no necesariamente al frente, los estudios demuestran que con solo vivir a 150 metros de una autopista muy transitada ya tenemos un riesgo incrementado. ¿Qué podemos hacer? No mucho, sinceramente. En estos momentos no tenemos, es más, en estos momentos esto implica todo un cambio y una visión diferente para las autoridades, donde deben de darse cuenta de que estamos intoxicando a nuestros organismos, pero ya de una vez por todas. Todo el mundo sabe que a nivel pulmonar produce problemas. Más recientemente sabemos que a nivel cardíaco. Pero ahora, en este año, las publicaciones científicas están demostrando estudios de 10 años o más de investigación que demuestra con absoluta claridad de que la contaminación ambiental producida por los autos, producida por nuestro diario vivir y transporte, es sumamente tóxico para el cerebro. ¿Qué pasa con la toxicidad de lo que usamos en casa? Vámonos al baño de la casa. Cuando uno limpia, utiliza cloro, muchas veces potasa, muchas veces hasta ácido muriático, ¿verdad, doctor? ¿Esto qué papel puede jugar también en este sentido? Hay muchos químicos. Esto ya es diferente que las micropartículas ambientales. Es decir, una cosa son las micropartículas producidas por la combustión de la combustible y de muchas otras cosas. Y otra cosa son los químicos. Los químicos irritantes, los bencenos y los diferentes químicos irritantes también son tóxicos y son capaces de producir toxicidad directamente a nivel pulmonar. Ya lo sabemos muy bien. Y esto produce una serie de químicos a nivel pulmonar que dañan al cuerpo globalmente. Lo que no teníamos era evidencia de cómo ocurría a nivel cerebral y ya ahora sí la tenemos. Ahora sabemos de que el cerebro sufre un proceso de inflamación precisamente por todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que si vemos un zancudo, utilizamos un spray para matarlo. Cuando hay formas no químicas de tener repelentes, hay plantas que son repelentes de mosquitos, pero preferimos utilizar el veneno. Y todo ese veneno, solamente porque no lo estamos viendo, creemos que no está, pero está en nuestro ambiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cocina? A ver, usted decía que bueno, la electricidad podía ser más positivo, pero ¿el gas tiene algún impacto? El gas natural aparentemente no tiene ningún impacto negativo hacia nosotros.
electricidad y gas natural, es una forma mucho más verde y no tóxica. Pero si estamos cocinando con leña, pues caramba, ahí estamos recibiendo un montón de micropartículas y por eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Los médicos le hemos recomendado desde hace mucho tiempo abandonar la cocina con leña, aunque eso, le agregue exacto, un sabor muy rico. sí. Hay una significativa contaminación del ambiente que definitivamente afecta a nuestros cerebros. Y si de la cocina con leña, que hay muchas familias que todavía cocinan con leña, ¿qué pasa, por ejemplo, con los asados de fin de semana? ¿Podríamos estar tranquilos o podría generar algún impacto? Pues de nuevo, algo de vez en cuando no es dañino. No, ajá. Pero si es la forma normal y frecuente y regular, definitivamente vamos a tener un impacto en nuestra salud. Venir a la ciudad no nos va a producir demencia. Exacto. Pero si vivimos en un ambiente contaminado en la ciudad, tenemos un riesgo incrementado. De eso no hay duda. Ese riesgo del 20%, ¿de cuánto tiempo podemos hablar, doctor? O sea, yo tengo que vivir en una ciudad o estar en una carretera contaminada, ¿por cuánto tiempo para el efecto? De nuevo, esto es una ciencia muy nueva. joven. Apenas estamos rascando la superficie. No sabemos todo lo que tenemos que saber. No sabemos suficientes estadísticas y estamos extrapolando de países desarrollados y situaciones que no hemos medido a nivel local. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay muchas micropartículas y nanopartículas que son producto de la combustión de combustibles, diésel, gasolina y demás, que son dañinas para el cerebro. Ahora, generalmente cuando hablamos de demencia, y quizá usted me desgrane, cuando se refiere a demencia, ¿a qué se refiere? Porque realmente uno empieza, por ejemplo, a olvidarse de las cosas básicas y ahí podría empezar a sospechar que algo está pasando. Se le está olvidando muchas cosas básicas recientemente. No me diga, yo colgué en la cocina, por ejemplo, empezando por las llaves, ¿verdad? Entonces la gente piensa, ¿será que estoy teniendo algún tipo de problema? Demencia es las pérdidas de nuestra capacidad cognitiva. Muchas de ellas empiezan por problemas de memoria. Ahora, muchos problemas de memoria casi siempre son personas muy saturadas, que están estresadas, que están trabajando mucho, que están con muchas cosas al mismo tiempo. Eso puede producir problemas de memoria, no quiere decir que tengamos demencia. Okay. Pero, sin embargo, cuando tenemos de estos pequeños problemas repetitivamente, constantemente, y que incluso están afectando nuestro desempeño, nuestra vida, están afectando cómo logramos movernos a través del día, tenemos que poner atención. ¿Pudiera darme un ejemplo, doctor, para que la gente le quede en casa completamente claro? Caramba, hay personas que simple y sencillamente salen de casa, van a ir a hacer un mandado, por ejemplo, y ni siquiera se acuerdan qué estaban haciendo, para dónde iban. Y muchas veces se desorientan, se preocupan porque no saben qué era lo que estaba ocurriendo y se tienen hasta que devolver a casa. Si esto ocurre una vez en una situación particularmente estresante, porque estoy muy ocupado, no tenemos que entrar en pánico al respecto. Eso le pasa a cualquiera, simple y sencillamente por las situaciones de la vida. Pero si esto se vuelve repetitivo, hay que poner atención a eso. Si estamos olvidando nombres de personas cercanas, no alguien que vemos ocasionalmente, pero si hay personas cercanas, esto es preocupante y hay que ponerle atención. Lo hemos dicho montones de veces, tenemos que hacer un poco de ejercicio, pero hay que empezar hasta a analizar dónde vamos a hacer ejercicio, porque si vamos a hacer ejercicio en una carretera altamente transitada, probablemente le estamos haciendo más daño a nuestro cuerpo que el bien que queremos hacerle. Sí, hay que sumarle un punto más. Hay que poner atención a otro aspecto más, y ese aspecto es precisamente el ambiente donde hacemos ejercicio. Si queremos un cerebro más sano, tenemos que mantener un ambiente más sano, incluso una alimentación más sana. Y está sumamente claro que no dormir bien afecta nuestra capacidad cognitiva y afecta el funcionamiento cerebral. Está claro que comer mal afecta nuestro cerebro y está claro que un ambiente contaminado lo daña, sin duda. Por cierto, cuando usted dice dormir bien, ¿a qué se refiere, doctor? A que el ser humano debiera dormir en promedio 8 horas. 8 horas. 8 horas. ¿Contando con una siesta o 8 horas por la noche? Contando todas las horas de sueño, pero debiera dormir 8 horas. Se dice que andamos entre 7 y 9. Algunos ocupan 9, algunos ocupan 7, pero 8 horas en promedio. Es lo ideal. Ahora, si nos empieza a pasar algo de lo que usted menciona y otras situaciones que nos hacen pensar que algo no está bien,
¿cuál es el paso? ¿Hay que ir a hacerse algún examen? ¿A quién recurrimos? Porque normalmente demoramos mucho como en reaccionar. Yo creo que el primer paso es reconocer que algo no está bien y empezar por analizar estas cosas tan básicas. ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy comiendo correctamente? ¿Estoy comiendo muchísimos azúcares y carbohidratos? ¿Estoy alimentando mi cerebro o lo estoy rellenando? Porque una cosa es alimentar nuestro organismo y otra cosa es llenar la panza, como digo. Es muy distinto. Sí, hágame esa diferenciación, porque a lo mejor, ¿cómo dijo? ¿Rellenar o alimentar el estómago? Hay una diferencia muy grande entre alimentarnos o rellenarnos. Y la gran mayoría nos rellenamos. Nos quitamos el hambre, matamos el hambre, no estamos alimentando. Pero si fuéramos cuidadosos y nos diéramos cuenta que ese es nuestro combustible. Si usted tiene un buen vehículo, usted le pone gasolina súper, porque quiere cuidar el motor, no le pone regular. Claro. Pero nosotros, este es nuestro único vehículo y le ponemos a veces gasolina en el día a día combinada con aceite quemado. Sí, fatal. Eso es lo que estamos haciendo cuando llegamos, abrimos la refri y nos comemos lo que encontramos. Ahora, ¿hay productos o alimentos más bien que puedan realmente ser protectores a nuestro cerebro, doctor? Por supuesto que sí. Hay montones de productos, alimentos ¿algunos que son sean protectores. Sobresalientes? Los más sobresalientes son los alimentos que son muy ricos en antioxidantes. Por ejemplo, voy a darles solamente un ejemplo de alguno de ellos. Sí, claro. Cale. Cale es un alimento, un superalimento. No es considerado un alimento, es considerado un superalimento. Sí. Pero yo he insistido muchísimo y ahora cada vez hay más evidencia al respecto de que nosotros debemos de ser más exigentes y cuidadosos de lo que estamos comiendo. Estamos comiendo muchísimas toxinas y no lo estamos viendo, simple y sencillamente porque no lo vemos frente a nuestros ojos. Es importantísimo darnos cuenta que lamentablemente, a pesar de que el tomate y el pepino son excelentes alimentos, están llenos de toxinas si no son orgánicos. Llenos, están en la lista de los 10 más tóxicos, alimentos más tóxicos. Desgráneme eso, doctor, porque yo estoy segura que muchos en casa, ¿verdad?, están consumiendo el cale, están consumiendo los pepinos y otros alimentos, pero efectivamente no son orgánicos. Correcto. Entonces, realmente entonces no están siendo los ideales. No. Tristemente sí que es no. Es decir, noticia. Si nosotros estamos comiendo tomate común y corriente, que no es orgánico, tenga la certeza de que está tragando más tóxicos que si le estuvieran bañando de un agroquímico. Tristemente, nuestra producción pasó de ser la base de nuestra nutrición a probablemente ser el origen de muchas enfermedades, especialmente de enfermedades neurológicas. Hay teorías con mucho fundamento de que mucha enfermedad neurológica autoinmune es realmente una reacción a tóxicos, una reacción a un ambiente cada vez más intoxicado y más enfermo. No lo vemos porque creemos que con solo lavar el vegetal ya le quitamos todo. No es así. No, para nada. Ni lavándolo con nada, o con cloro, o con vinagre. Imagínese, lo está lavando con químicos, con cloros. Bueno, sí, mucha gente pone unas gotitas de cloro en un agua y lava la lechuga, por ejemplo. Correcto. Nada. Yo siempre digo que estamos lavando nuestros sentimientos, no estamos lavando verdaderamente. La producción de los alimentos orgánicos es tan exigente que incluso de dónde surge la semilla tiene que ser certificada orgánica para demostrar que verdaderamente está libre de tóxicos. Químicos, claro. Los tóxicos van desde la semilla. Desde la semilla. Entonces esto es sumamente importante porque todos esos tóxicos están dando la vuelta y entrando a nuestros organismos. Tomate, pepinos, vegetales, todos son excelentes, pero tenemos que, como consumidores, empezar a exigir la pureza de estos alimentos. Claro. Es muy interesante, este fin de semana estaba leyendo Bután, un pequeño país en el medio de Asia, prohíbe la importación de alimentos que no sean orgánicos. Increíble. Los tienen prohibidos, tiene una oficina, una agencia exclusivamente analizando esto, porque ellos se preocupan por su población y han sido así por mucho tiempo y van a seguir haciéndolo. Costa Rica debiera de volverse un ejemplo al respecto. Tenemos las condiciones, solamente que se ha vuelto parte de nuestra agricultura
Y tristemente, por ejemplo, el Golfo Dulce y el Golfo de Nicoya se consideran golfos muertos por precisamente todas las toxinas arrastradas por los ríos de nuestros cultivos. Doctor, y si pasáramos del tema de los cultivos, por ejemplo, ¿qué pasa con las carnes? El pollo, la carne de res, de cerdo o los mariscos inclusive. ¿Estamos consumiéndolos bien? ¿O hay alguna mala suerte de este tipo con respecto a estos productos? Hay muchas cosas que no estamos haciendo bien y que podrían mejorar y que definitivamente no es, como consumidores podemos hacer una diferencia. Si el consumidor se vuelve exigente, esto tiene una relevancia muy importante en la producción. Pero si el consumidor lo que anda buscando es el más barato, no el de mejor calidad, el más barato, entonces tenga certeza de que le van a dar un producto mediocre. Nuestros pollos, tristemente, el pollo de granja, de los que son producidos en masa, viven en situaciones estresantes. Una gallina ponedora, disculpe, Sí, una claro. gallina ponedora vive en esta área. Vive en una jaula de esta área. De aquí no se mueve, de aquí no sale. Aquí vive, aquí come, aquí duerme, aquí Sí. todo. Y viven hacinadas en un área del tamaño de una hoja de papel. Increíble, El sí. estrés, las tensiones, los debilitan y les producen riesgo de infecciones. Y ese riesgo de infección obliga a la utilización masiva de antibióticos. Además, para producir más carne, cuando producimos más carne, lo que estamos haciendo es dándoles hormonas para que crezcan más Correcto, rápidamente. correcto. Y es ridículo el tamaño de un pollo en solo 6 semanas. Todos esos efectos inflados, grandísimos, sí. todo eso no lo estamos comiendo. Acabo de leer un artículo muy interesante de que que el sexo de los cocodrilos de Costa Rica está cambiando. ¿Cómo así? Bueno, resulta que ahora tenemos una población de 4 cocodrilos machos por cada cocodrilo hembra. Esto es muy interesante porque entonces vuelve a los cocodrilos de Costa Rica más peligrosos porque son Claro, territoriales. sí, claro. Y claro. además, ¿por qué está cambiando el sexo? Resulta que las áreas de piscicultura están agregando hormonas para cambiar el sexo de los peces, de la tilapia. Porque el pez macho crece más rápido, produce más carne en más menos kilo, tiempo. más plata. Exacto, más kilos, Claro, más dinero. claro, claro. ¿Ok? Y entonces todas estas aguas llenas de hormonas caen a los ríos. Y donde estas aguas caen a los ríos está afectando a los cocodrilos y por eso está cambiando el sexo de los cocodrilos. Y entonces ahora están analizando si eso está cambiando el sexo de otros animales también, de que son susceptibles a cambiar de sexo si tienen las hormonas en el ambiente. Estamos salvados. Ah, ok. Ahora, todas estas hormonas en el ambiente son hormonas que están llegándonos a nosotros. Sí, claro. Y por eso tenemos muchos problemas que no entendemos todavía, pero es obvio, es claro, es fácil de comprender de que esto tiene un efecto negativo en nuestra salud. Y por supuesto, volviendo al tema inicial, en nuestro cerebro. ¿Nos salvamos de lo que se pesca en aguas abiertas? Realmente no por completo, pero es mucho mejor que mucha Que mucho. piscicultura. Tenemos como consumidores que ser exigentes. Tenemos que ver de dónde vienen nuestros productos. La semana pasada un paciente me decía, doctor, pero se ha vuelto complicado comer sano. Y le dije, sí, Sí, claro. porque Después de todo lo... ¿Sí? complicamos la producción. Sí, pues sí. Al complicar la producción, al tratar de manipular la producción por medios que verdaderamente están muy lejos de ser naturales, entonces estamos afectando negativamente. No es que esté en contra de la industrialización y de la sistematización, pero hay formas de hacerlo distinto. Y como consumidores debemos exigir un producto de calidad, no cantidad barata. Doctor Huertas, cuando hablamos de todo esto, ¿hay algún grupo que sea más vulnerable? ¿Seremos nosotras las mujeres, como nos toca la lotería en muchas enfermedades? O dígame que no. Hay grupos más vulnerables, hay grupos de gente que tiene la genética para desarrollar problemas y cuando son expuestas a estos agentes definitivamente se disparan. ¿Por qué 2 personas en el mismo ambiente no sufren la misma enfermedad? Y es por predisposición. Definitivamente hay factores genéticos.
Hay grupos familiares. Si tenemos antecedentes familiares de demencia, vamos a tener un riesgo incrementado. Y si estamos en un ambiente tóxico, entonces se desencadenan todos estos genes que solamente están esperando como si los empujáramos. Sí, claro. Nada más. ¿Qué promedio de edad empiezan esos síntomas? Alzheimer describió inicialmente a su enfermedad como una demencia presenil. Es decir, la demencia senil era para personas mayores y la demencia de Alzheimer era la presenil. Luego fue generalizada y porque se compartían características. Pero hoy sabemos de que en el cromosoma 21 puede haber una alteración que nos predisponga. Por eso muchos niños o muchos jóvenes o personas adultas jóvenes con trisomía 21 pueden sufrir de Alzheimer temprano, a los 40 años. Ahora, perdón, doctor, antes que siga con eso, ¿uno podría detectar que tiene el cromosoma 21 afectado? No, cromosoma 21 es el síndrome de Down. La trisomía 21, quise decir. Es decir, cuando tenemos trisomía 21, tenemos un riesgo incrementado de Alzheimer. ¿Y podríamos detectarlo? ¿Podría yo hacerme un examen para saber? Podría potencialmente detectar el gen que la predispone. Pero el punto no es ese. El punto es de que definitivamente lo que tenemos que hacer es evitar, porque el hecho de que tengamos una alteración genética no significa necesariamente que vamos a sufrir esa enfermedad. Hay montones de enfermedades que tienen marcadores genéticos que no se desarrollan en ningún momento. Hay mucha confusión, ¿verdad? Cuando hablamos de Alzheimer, demencia senil, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Marca alguna pauta? Hay más de 76 diferentes tipos de demencias y lamentablemente creemos que solamente es Alzheimer. Alzheimer vino y desarrolló muy claramente el síndrome completo, pero lamentablemente se popularizó. Y digo lamentablemente porque creemos que todo es Alzheimer. Correcto. Y no es así. Hay 76 o más tipos de demencias. Algunas de ellas reversibles, muchas otras irreversibles por completo. Doctor, para todas las personas en general y obviamente las que tengan alguna herencia, ¿verdad?, sobre esta enfermedad o este padecimiento, ¿cuáles son las recomendaciones? Yo le diría que a todas las personas hagamos caso a tanta publicidad que dice que debemos ejercitarnos 30 minutos diarios, mínimo. 30 minutos yo se lo pido a una persona mayor, a alguien de 65 o más años. A cualquiera por debajo de 65 yo le digo, por favor, por lo menos haga 45 o 60 minutos diarios. Es necesario, es parte. Hay estudios muy interesantes que demuestran cómo la oxigenación de la región del hipocampo, que es una porción interna del cerebro, baja en solo 8 días de no hacer ejercicios. Con solo 8 días de no hacer ejercicio baja la oxigenación. Y el hipocampo es el que se encarga de todos los eventos, memorizarlos y guardarlos en los centros de memoria más complejos o de mayor duración o en la memoria reciente. Entonces, si el hipocampo empieza a sufrir con solo una semana de no hacer ejercicio, con solo una semana, ahora, ¿qué ocurre con el 95% de la población de Costa Rica que no hace ejercicio? Porque solo un 3% de la población, solo un 3% hace ejercicio regularmente. Un 20% hace ejercicio una vez por semana, los fines de semana. El resto no hace ejercicio. Y esto tiene un efecto definitivamente muy grave en toda nuestra salud y en nuestro cerebro. Otra cosa que yo le diría a la gente para que proteja, si su cintura es más grande que su pecho en hombres, definitivamente vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque sabemos hoy de que el tamaño de nuestra cintura en hombres va directamente proporcional a la inflamación crónica de nuestro sistema inmunológico y cómo afecta a nuestro cerebro y cómo afecta definitivamente los axones y las estructuras delicadas de nuestro cerebro. Entonces, la cintura, si estamos con sobrepeso, eso va a afectarnos, no hay duda. Hay una relación directa entre obesidad y demencia, directa. Entonces,
tenemos que cuidarnos, tenemos que comer más sano, tenemos que dormir y tenemos que hacer ejercicio. Clarísimo, 3 puntos básicos para poder prevenir. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, más bien, al contrario. Siempre es un placer recibirlo en casa. Muy amable. Que pase un feliz día, doctor Huertas. Gracias. Verónica.